Quiero decir que en nombre de la Cátedra de Rusia, sí, de la Universidad Nacional de La Plata, le queremos dar la bienvenida y esperamos y nosotros estamos seguros que va a ser muy interesante la presentación de nuestro amigo Lobos, así que bienvenidos y muchas gracias por darles la posibilidad de conocer más sobre el eminente escritor Gogol. Bienvenidos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ah, esto es, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Николай Васильевич Гоголь? Жить в мире и ничем не обозначить своего существования, это кажется мне ужасным. ¿No? Vivir en el mundo y no distinguir, señalar con nada la propia existencia, me parece horroroso. ¿No? Dijo Nikolai Vasilievich. Bueno, aquí estamos en un nuevo encuentro para conmemorar el Día de la Lengua Rusa, ¿no es cierto? El Día de la Lengua Rusa en homenaje al padre de la lengua literaria rusa, Alexander Sergeyevich Pushkin, ¿no es cierto? Cuyo nacimiento se conmemora el 26 de mayo según el viejo estilo, ¿no es cierto? Y el 6 de junio según el nuevo estilo. Así que bueno, estamos entre las dos fechas. La fecha real en la que nace Pushkin y bueno, la traducción al calendario gregoriano, ¿no es cierto?, que se hace en general con las fechas que corresponden al otro calendario, ¿no es cierto?, que los rusos, como todos sabemos, utilizaron hasta la revolución del 17. Bueno, y si hablamos de Gogol, también hablamos de un padre de la lengua literaria rusa. Su significación histórica es parangonable a la de Pushkin en el ámbito de la lengua literaria. Bueno, uno podría historizar muchas cuestiones de por qué la lengua literaria necesitaba una fundación, a diferencia de lenguas históricas como la nuestra, o como aquellas a las que nosotros estamos más acostumbrados, las lenguas occidentales, podríamos decir. La lengua literaria rusa, luego de las reformas del zar Pedro el Grande, a comienzos del siglo XVIII, en este impulso modernizador del imperio ruso, en este impulso modernizador entendido como occidentalizador o europeizante, ¿no es cierto? Copió de Occidente, ¿no es cierto?, la ciencia, la tecnología, todo aquello que Rusia necesitaba, pero también copió la institución literaria, ¿no es cierto? Para los primeros teóricos de la lengua literaria en el siglo XVIII, el modelo fue el latín, lengua con la cual los rusos no tenían absolutamente nada que ver, porque la cultura rusa no tenía ningún lazo orgánico con la cultura romana antigua. No obstante, los clasicistas rusos tomaron el latín como modelo para adaptar el ruso e incorporar vocablos directamente del latín. Un poquito después,
el modelo va a ser el francés. A fines del siglo XVIII y comienzo del XIX, un gran escritor y teórico de la lengua, Nikolai Karamzin, quiere afrancesar en lo posible la lengua rusa, ¿no es cierto? Copiando modos sintácticos propios del francés y a la vez cultivando con supremacía una lengua de salón, una lengua que muchos llamaban una pequeña jerga. Lo que creo Karamzin no fue una lengua literaria, sino una pequeña jerga de salón, para las comidillas, ¿no es cierto? Bueno, esto no le hace mucha justicia a Karamzin, que además es el autor de una obra monumental como los 12 tomos de la historia del Estado ruso, ¿no es cierto?, donde allí tuvo que ampliar sus propias concepciones sobre la lengua. Quiero decir, con este proceso occidentalizante y estos forzamientos de la lengua rusa, entendiendo que era una lengua no trabajada para servir a la institución literaria, va a empobrecer al ruso, lo va a desestabilizar, va a dejar muchos estilos y el léxico de la lengua rusa sin legitimidad para la literatura, ¿no es cierto? Esto es, bueno, no, tales estilos o tales formas no pueden tener permiso en la lengua. Alexander Pushkin fue sin dudas aquel que empezó a romper esos moldes, ¿no es cierto? Y a recuperar, por ejemplo, la lengua docta, el viejo eslavo eclesiástico, ¿no es cierto?, que era rechazado, ¿no es cierto?, también como lengua de atraso, es el eslavo de la iglesia, el espíritu de las reformas de Pedro es anticlerical, entendiendo también que la iglesia ortodoxa era parte del atraso. Bueno, sin embargo, va a haber quien defienda el antiguo eslavo eclesiástico, diciendo, bueno, nosotros tenemos ahí nuestra lengua docta, eso es el latín ruso, ese es el verdadero latín ruso, el viejo eslavo, ¿no es cierto? Pero bueno, Pushkin va a amar también la colorida lengua del pueblo. Sobre todo cuando este joven y brillante poeta, como ya habremos mencionado quizás alguna vez por aquí, tenga que pasar una temporada de exilio, de ostracismo. Esto es, no tiene permitido vivir en las capitales, ni en Moscú, ni en Petersburgo, y él se ve obligado a pasar en una hacienda familiar suya, en el oeste de Rusia, cerca de Pskov, en Mikhailovskaya, una temporada, y allí se reencuentra con su ñaña, esto es, con su nodriza, la mujer que los había criado, ¿no es cierto? Como buen hijo de la nobleza, bueno, era criado por sus niñeras, ¿no es cierto? Y amamantado en muchos casos por sus nodrizas, ¿no es cierto? En el caso de Pushkin, se reencuentra con Arina Radionovna y están en una hacienda, ¿no? Es el campo, están solos en el invierno y a partir de sus pedidos, la ñaña le vuelve a
cantar las canciones y a contar las historias que les contaba de chicos. Y Pushkin va a descubrir allí o a redescubrir un tesoro olvidado, el tesoro del folclore, el tesoro de la lengua rusa, pero de la lengua rusa plena, de la lengua del pueblo, ¿no es cierto? Va a ser muy fecunda esta estancia de Pushkin en Mikhailovsk, a tal punto que él va a tener una identificación cada vez mayor con su pueblo y se va a volver un poeta popular. Se va a volver un poeta popular en este sentido, ¿no es cierto? En el sentido de amar las mismas cosas que ama su pueblo. Como formula Dostoyevsky en su discurso sobre la figura de Pushkin. No. La fórmula no es amame a mí. No, el verdadero amor es amá lo que es mío. Porque yo no soy yo soy lo que me constituye a mí, ¿cierto? Esto es, Pushkin se identifica con el pueblo y Pushkin abreva en la lengua del pueblo, en el folclore del pueblo, y cuando un célebre amigo de él, o por lo menos un camarada de sus años juveniles, Piotr Chadayev, publique la primera de sus cartas filosóficas, donde lamenta que Rusia no haya caído bajo la esfera de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Esto es del papado romano. ¿Por qué? Porque para Chadayev el progreso técnico, cultural de la Europa occidental se la debían al espíritu del catolicismo. Es la tesis de Chadayev. Pushkin reacciona contra esto. Y le escribe a Chadayev en un tono amistoso, le escribe, dice, yo no renegaría jamás de mi lengua, de mi patria y de la historia de mi patria, de todas las cosas que nos pasaron. Eso somos nosotros. Eso está en nosotros y eso somos nosotros. Bueno, esto es muy característico, esta reacción, de esa profunda identificación con el pueblo. Y cuando hablamos del pueblo, no hablamos solamente de lo popular en términos del pueblo humilde, los campesinos. No. El pueblo es todo el pueblo. El pueblo son todos los estamentos del pueblo. Cuando él escribe su obra magna, Yevgeny Onegin, sobre este dandy peterburgués, Onegin es un fenómeno ruso. Es un fenómeno que solamente podía parir la historia rusa. Estos jóvenes talentosos, brillantes, inteligentes, cultos, pero que están absolutamente de más en su sociedad. Están arrancados de su propia sociedad, ¿no es cierto? Estos hombres, el hombre superfluo, ¿no es cierto? El hombre excedente, bueno, es un tipo que Pushkin descubre, es un tipo popular, aunque pertenezca a los altos estamentos de la sociedad rusa. Bien, entonces Pushkin se identifica con su pueblo, estira los límites de la lengua literaria rusa, pero la mirada de Pushkin sigue siendo la de un aristócrata.
Y si bien él en sus obras va a hacerle espacio a las formas populares, a las formas léxicas populares, pero también a géneros populares. Él va, por ejemplo, a reelaborar muchos relatos folclóricos, ¿cierto? La lengua que trabaja Pushkin es todavía una lengua de la nobleza. Es una lengua ampliada y además quizá las mayores contribuciones que hizo Pushkin fue en poner a andar la lengua rusa en la mayor cantidad de géneros posibles, porque por supuesto todos sabemos que una cosa es la lengua de la ciencia, otra cosa es la lengua de la filosofía, otra cosa es la lengua de la poesía, otra cosa es la lengua del discurso histórico, ¿no es cierto? Entonces, Pushkin abrió los caminos de la lengua rusa en todos los géneros. Escribió ensayos históricos, escribió cartas filosóficas, escribió cuentos, novelas, bueno, poemas de largo aliento, fragmentos líricos, escribió teatro. Esto es, cómo ampliamos la lengua y poniéndola a andar en diversas esferas, en diversos registros, ¿cierto? Así se hace la lengua, así se hace la lengua. Es como dice un famoso traductor francés, de origen ruso, Henri Mechonic, hijo de judíos rusos emigrados en Francia, traductor de la Biblia al francés, y él dice, no es el hebreo el que hizo la Biblia, no, la Biblia hizo el hebreo. Son las obras las que hacen la lengua, no la lengua que hace la que hacen las obras. ¿No es cierto? Es al revés la cosa, ¿no? Esto que yo creo alimenta la lengua, ¿no? Le da de comer a la lengua, la ensancha, agrega vocablos, agrega formas, ¿no es cierto? Estilos, ¿no? Bien, y en este momento histórico de la lengua literaria rusa y la centralidad que tiene Pushkin en los debates de esos momentos, Pushkin discute mucho contra los críticos que dicen, no, en tal obra utilizó tal vocablo, y Pushkin dice, ¿por qué no lo puede utilizar? Si ese vocablo está en las cartas de Iván el Terrible al príncipe Kurbsky. Es un vocablo de nuestra lengua, es un vocablo antiguo, está legitimado en la correspondencia del zar, caramba. ¿Por qué no lo puede utilizar? Decía, Pushkin participa en encendidos debates a propósito de la lengua, escribe artículos también sobre cómo debe ser la lengua literaria, cómo debe ser la lengua de traducción, y cómo el ruso tiene que servir para traducir. Y bueno, y a este gran hombre, le debemos también el haber sido el mentor, bueno, de algún modo, el mentor o alguien que enseguida advirtió el tremendo talento, la tremenda inteligencia de un joven exactamente 10 años menor que él. Ustedes saben que Pushkin vive una vida muy breve, ¿no es cierto? Solamente 37 años. Ha nacido en 1799, el último año del siglo XVIII, y muere en 1837. Nikolai Vasilievich nace en 1809, muy bien, allí, y va a vivir también una breve vida, 43 años, ¿no es cierto?, en 1852.
Pero bien, Pushkin es un hijo de la rancia nobleza, ¿no? Los Pushkin son un viejo apellido de boyardos. Es nobleza antigua, ¿no es cierto? Y por la vía materna es una nobleza más nueva, pero quizá todavía más ilustre, ¿no es cierto? Porque por vía materna desciende de un ahijado de el zar Pedro el Grande, un esclavo abisinio, un muchachito negro muy talentoso que le regalan al zar. Y que el zar, bueno, distingue con su cariño porque ven a una persona talentosa, lo educa, lo va a mandar a Europa, ¿no es cierto? Cuando manda a educarse a todos los jóvenes. Y bueno, este muchacho luego se va a casar con alguien de la nobleza y va a ser el bisabuelo materno de Pushkin, ¿cierto? Y Pushkin se alaba mucho de esta descendencia, ¿no es cierto? Y de hecho están enterrados a la par. El bisabuelo Ganibal, Ibrahim Ganibal, y Pushkin, allí en Mikhailovsk, en el monasterio cercano a la hacienda de Mikhailovsk. Decía, Pushkin viene de la nobleza, ¿eh? Y ve a este joven que llega de provincias, que llega de la pequeña Rusia, como se llamaba en los tiempos del imperio, a Ucrania, ¿no es cierto? Y si bien Gogol pertenece a la nobleza ucraniana, bueno, es una nobleza marginal, ¿no es cierto? Es una nobleza provinciana. No hay allí, digamos, un linaje de qué vanagloriarse de parte de Gogol. Pero bueno, están cambiando también los tiempos en la escena literaria en San Petersburgo en esos años. El caso es que Pushkin es atraído por el talento de este joven, a pesar de que este joven ha llegado a Petersburgo a buscarse una vocación y va a intentar muchas cosas. Gogol va a intentar ser actor, va a intentar ser pintor, va a intentar ser profesor en la universidad, va a intentar escribir poesía. Bueno, finalmente nada de esos intentos, ninguno de esos intentos prospera hasta que se le ocurre publicar una serie de relatos, la mayoría de cuño folclórico, sobre su patria chica, sobre Ucrania, ¿no es cierto? Y bueno, esta primera colección de relatos se granjea el furor del público. Veladas en un caserío cerca de Dikainka, la primera colección de relatos ucranianos de Gogol, ¿no es cierto? Y el propio Pushkin se ve confirmado, ¿no es cierto?, en esta perpleja admiración que tiene por este joven talento. Dice, aquí hay verdadera alegría, aquí hay verdadero genio creativo, aquí realmente te reís. Nos hemos reído los rusos que no nos reíamos desde los tiempos de von Wiesin, un comediante de fines del siglo XVIII. Pushkin, a partir de allí, va a apadrinar a Gogol en su carrera literaria. Gogol
le pide consejos. A ver, quiero escribir una comedia, deme una idea, por favor, para escribir una comedia. ¿Ah? Pushkin va a ser el primer oyente de la famosa novela de Gogol, Almas Muertas, cuando Gogol le lea los primeros capítulos y Pushkin, tras haber llorado de risa durante buena parte de la lectura, cuando esta lectura termine, pronuncia la famosa frase: ¡ah, qué triste es Rusia! Bien. En Gogol, por supuesto, hay una absoluta reciprocidad respecto de la venerada para él figura de Pushkin. E incluso Gogol, en otra colección de relatos y de ensayos, que va a publicar un poquito después, en 1835, donde publica por primera vez uno de sus cuentos más famosos, La Avenida Nevsky, bueno, Memorias de un loco, bueno, algunos de los cuentos que luego van a ser publicados como cuentos o relatos de Petersburgo, ¿no es cierto?, a posteriori. Él los publica en esa colección miscelánea, ¿no es cierto?, donde hay cuentos, donde hay artículos, algún artículo sobre las canciones populares ucranianas, y el único, algunos sobre pintura, el único artículo de literatura que escribe, que incluye, es un artículo dedicado a Pushkin, a su mentor. Y permítanme que les lea lo que él dice de Pushkin. Dice: al nombre de Pushkin de inmediato viene a la mente la idea del poeta nacional ruso. En efecto, ninguno de nuestros poetas está por encima de él, ni puede ya llamarse nacional. Este derecho le pertenece decididamente a él. En él, como si fuera en un glosario, se ha condensado toda la riqueza, la fuerza y la flexibilidad de nuestra lengua. Él, más que ninguno, ha movido más lejos sus fronteras y le mostró todo el espacio. Pushkin es un fenómeno extraordinario y, quizá, la única manifestación del espíritu ruso. Esto lo escribe un Gogol de 25 años. Es muy joven todavía Gogol, está comenzando recién su desarrollo intelectual y artístico, aunque ciertamente Gogol nunca fue lo que podríamos llamar un escritor culto. Conocía muy poco de literatura. Como dice un estudioso sobre él, sí, él menciona a Goethe, menciona a Shakespeare, menciona, digamos, a los grandes escritores de su tiempo, pero es improbable que los haya leído. A Pushkin sí lo leyó. Pero Gogol era un tremendo intuitivo. No tenía lazos ni deudas con nadie, salvo con Pushkin. Y quizás en ese desprejuicio con la institución literaria, con las reglas que hay que seguir, con los estilos y demás, esté la potencia tremenda de su lengua. Gogol, a diferencia de Pushkin, no tiene
ideas ni referentes aristocráticos. No, la lengua es todo. La lengua es todo lo que se oye y él es un gran coleccionista de registros, palabritas, tenía libretas donde anotaba, a ver, palabras relacionadas con la pesca. A ver, todo lo que tenga que ver con la pesca, bueno, porque me puede servir para algo. Sueña con compilar un diccionario comentado de toda la lengua rusa, de todas las actividades. Bueno, nunca va a llegar a hacerlo, pero ese diccionario lo va a completar, ese diccionario proyectado por Gogol, lo va a llevar a cabo algunas décadas después el famoso Vladimir Dal. Vladimir Dal, ¿no es cierto?, que tiene un diccionario popular de la lengua rusa, ¿no es cierto? Y donde registra cantidad de vocablos, algunos en desusos, algunos simplemente desconocidos, porque, bueno, qué sé yo, a ver, ¿cómo se llamaba? No sé, esta cosita que sujetaba al caballo en la región de tal, a comienzo de la década tal, ¿no es cierto? Ese tipo de precisiones. Gogol anotaba todo eso en este sentido. A ver, tiene incluso anotaciones respecto de vocabularios, a ver las coimas que se pagan, a ver cómo se llaman, qué tipo de coimas se piden. Esto es, todo le interesa y todo lo categoriza. Y Dahl, que finalmente allá en la década del 60 va a publicar los primeros tomos de este diccionario de la lengua rusa, él está asombrado a la vez con Gogol, ¿no es cierto? Y le escribe a un amigo, dice, qué tipo extraordinario Gogol. Uno lo lee y realmente se queda de una sola pieza, ¿no es cierto? ¿Qué sería si escribiera en ruso? ¿En qué lengua escribe Gogol? ¿En qué lengua endiablada escribe Gogol? Quizás una de las sistematizaciones más grandes de la lengua de Gogol la haya hecho un escritor ya del siglo XX, novelista, poeta, Andrei Bieli. Andrei Bieli, en El arte de Gogol, Мастерство Гоголя. Por empezar, dice, y lo escribe 100 años después de Gogol, en 1934 publica este libro, y dice, мы еще не знаем, что такое Гоголь. Nosotros todavía no sabemos qué cosa es Gogol. Y en esta sistematización, relevamiento, ¿no es cierto? Dice, no. Con los verbos, no hay caso. No están bien usados los verbos. Los adjetivos, ¿de dónde toma tales adjetivos? Las combinaciones sintácticas. Esto es, ¿qué es esa magia poética extraordinaria que nace en buena medida de la incorrección? Como una especie de hechicero de la lengua, ¿no es cierto? Que se deja llevar, a ver por el sonido, no, me gusta esa palabrita que usted dijo, sí, no, pero esto también me sirve, porque a mí no me importa tanto lo que digo, sino, a ver, la mímica del lenguaje. Ese lenguaje, no, porque eso es una palabra que hay que pronunciarla, hay que subir un poquito el pecho y decir esa palabra un poquito, es una palabra un poquito engolada. Entonces, bueno, ¿qué me interesa? Y me interesa una palabra que me haga
pronunciarla así. No, no, me interesa porque hay muchos ruiditos a mí que hay. Necesito esos sonidos. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejemplos de algunas de las cosas que hace Google con el lenguaje. Que como digo, más que lenguaje son efectos. Más que lenguaje así como nosotros entendemos el lenguaje. ¿De qué trata tal cosa? ¿Qué es lo que está diciendo? No, en Google importa cómo está diciendo o qué está haciendo con el lenguaje. Por ejemplo, tenemos aquí algunos tarareos. Tarareos. Le gustaban mucho a Google estos. El lenguaje para él era pronunciación, articulación. Как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. Как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. Eso hace. Eso quiere hacer. Cantar algo. Nos падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Eso quiere hacer él con la lengua, con el lenguaje. Es eso. Sonidos, onomatopeyas. Наконец, громовый удар раздался, в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг, как из ведра. Un trueno resonó otra vez más fuerte y más cerca, y la lluvia se descolgó. Громовый удар раздался, в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг, как из ведра. Eso. Ese efecto me importa. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в поставленную бочку. La lluvia golpeaba sonora en el techo de madera y chorreaba en arroyos borbollantes en un barril puesto debajo. Cuando llega esa noche a la casa de la Karobochka en Almas Muertas, ¿no es cierto? Onomatopeyas, ruidos. A Gogol, entonces, estos aspectos del lenguaje son los que más le atraen. Gogol está siempre, y los personajes de Gogol, por supuesto, también al borde de lo fantasmagórico. Esto es, ¿qué es eso que veo o qué cosa es esa que escucho? En uno de sus relatos ucranianos, vamos a llamarles así, de estos ambientados en su Ucrania natal, que integran el libro Mirgorod, un gran libro de Gogol. ¿Por qué se pelearon o por qué se disgustaron Iván Ivanovich con Iván Nikiforovich? Bueno, este cuento es un cuento que está sostenido por las interjecciones. Ustedes saben lo que son las interjecciones. O, ay, o, Si uno tuviera que explicar el argumento es muy
sencillo, ¿no es cierto? Dos amigos, muy amigos, vecinos. Bueno, un buen día uno se disgusta con el otro porque no le quiere vender un fusil, el otro insiste y como lo importuna demasiado, le dice ganso. Y bueno, y se pelean para siempre. Esto es, se inician un pleito el uno contra el otro. Bueno, así de trivial es la anécdota de este cuento muy extenso, vamos a decir, porque lo que importa, por supuesto, no es la anécdota, ¿no? Ni lo que pasa, el cuento no tiene resolución, ni puede tenerlo, sino que lo que hay son oportunidades para hacer literatura, para divertirme haciendo literatura, para decir. Otro gran escritor ruso, Iván Turgenev, conoce a Gogol, siendo él todavía un joven, Turgenev, y asiste a un ensayo de la comedia de Gogol, El Inspector. Y claro, la comedia había sido un desafío nuevo para los actores, no entendían muy bien de qué cosa absurda era eso que tenían que representar, el tipo de discursos, el tipo de situaciones. Entonces Gogol, el actor principal lo lleva a Gogol para que, bueno, les explique. Y Gogol simplemente empieza a leer ante los actores. Dice Turgenev, empieza a leer muy tranquilamente, pero con una voz preñada de sentido y de inteligencia. Cuando pronuncia la frase del sueño del alcalde, sí, soñé con dos ratas que entraron, husmearon y se las tomaron. Bueno, todos largamos la carcajada. Y él nos miró un poquito sorprendido. Bueno, nadie dejó de reírse durante toda la lectura de Gogol. Esto es, no hay que hacer la mascarada de la comicidad. No, decí eso, lo que está escrito, decilo penetrado de inteligencia. Y el humor está allí. No te hagas el chistoso. Hacé esto que está aquí, ¿cierto? Decí esto que está aquí, pronuncia esto que está aquí, que todo está aquí, ¿es cierto? ¿No? En el texto. Bien, a Gogol hay que leerlo muy atentamente. Digo, está muy bien, claro. Nosotros, si no lo podemos leer en ruso, dependemos de una traducción. Y podemos pensar que el traductor por allí no ha percibido estas filigranas, o a lo mejor las percibió y no encontró correspondencia, ¿no es cierto?, para trasladarlas al castellano, o simplemente no las advirtió. Simplemente no las advirtió porque, bueno, nuestra manera de pensar la traducción es que tenemos acá dice la palabra esta, bueno, tengo que traer. Bueno, no, a Google, no. Tenemos que pensar antes en esto que yo decía. ¿Qué está haciendo él con el lenguaje? Por ejemplo, el relato de los dos Ivanes, este relato que yo digo que está construido sobre una interjección, principio interjectivo, empieza así. Glorioso abrigo el de Iván Ivanovich, excelentísimo. Y los detalles de Astracán, qué delirio ese Astracán, gris azulado y nevado.
No sé lo que apuesto a ver si alguien encuentra uno así. Fíjense, por Dios, especialmente si él se pone a hablar con alguien, fíjense de costado. Es una delicia, no se puede describir. Terciopelo, plata, fuego. Señor mío y Dios mío, San Nicolás milagroso, siervo de Dios, ¿por qué no tengo yo un abrigo así? Bueno, uno puede leer con cierta perplejidad esto y decir, bueno, a ver, es el abrigo. ¿Y qué tendrá que ver el abrigo luego? Bueno, no tiene nada que ver el abrigo. No. Google está jugando con esto. En el relato tenemos este tipo de perlitas. Bueno, a Google le gustaban mucho jugar con los nombres, ¿no es cierto? Hay en este mismo relato, se describe la escena en un baile que ofrece el alcalde, ¿no es cierto? Y Gogol nombra a los asistentes. Y uno también se pregunta, ¿para qué nombra a todos los asistentes? Bueno, porque le gusta nombrarlos. Le gustan los nombres rusos, repite el nombre y el patronímico, Iván Ivanovich, Iván Nikiforovich, para mezclar, y podría haberle puesto, no, los dos son Ivanes. Hay otro Iván Ivanovich en el baile, no, pero no Iván Ivanovich, otro Iván Ivanovich. Elefterio Elefterievich, Eplo Eftijevich, y bueno, qué reunión que ofreció el Garnichi. Permítanme que les lea todos los que estuvieron allí. Taras Tarasevich, Euplo Akinfovich, Eutigio Estijevich, Iván Ivanovich, no Iván Ivanovich, sino otro, Saba Gavrilovich, nuestro Iván Ivanovich, Eleuterio Eleuterievich, Makar Nazarievich, Fama Grigorievich, ay, no puedo más, supera mis fuerzas, la mano se me cansa de escribir, y las damas que había, morenas y de tez blanca, largas y cortitas, gordas como Iván Nikiforovich, y otras tan delgadas que parecía que a cada una se la podía esconder en las vainas de la espada del alcalde. Cuántas cofias, cuántos vestidos, rojos, amarillos, color café, verdes, azules, nuevos, reformados, rehechos, pañuelos, cintas, carteritas. Ay, adiós, pobres ojos, para nada han de servir ustedes después de este espectáculo. Y qué mesa larga fue tendida, y cómo conversaron todos, qué murmullo que alzaron. ¿Para qué llena páginas y páginas de estas escenas inconducentes, vamos a llamarla, desde el punto de vista del argumento, sino para divertirse, sino para, por ejemplo, aliterar sonidos, repetir sonidos. En este fragmento, bueno, los nombres repetidos los habrán advertido, pero también dice damas tan delgadas, takihtonkih, каждую можно, a cada una se la puede, pero fíjense ustedes, каждую можно, таких тонких, спашные ножни, las vainas de la espada, спашные ножни. Bueno, tiene ocasión él de pronunciar, o de decir, por ejemplo, cuando dice que no puede más, es casi una canción, dice, не могу далее, не в силу, рука устает писать, а сколько было дам. Parece una pequeña cancioncita ahí en el medio. No puedo seguir, me excede, la mano se me cansa, y las damas que había. Не могу далее, не в силах, рука устает писать, а сколько было дам. Oh, uf. Eso es el relato. Eso es el relato. A Gogol, bueno, él había estudiado, había intentado hacer carrera en la pintura, ¿no es cierto? Entonces, tiene una gran sensibilidad plástica, ¿no es cierto? Gogol también.
Y a menudo nos encontramos con cuadros vivos. A lo mejor algunos de ustedes incluso antes, no sé, en las fiestas patrias, hacíamos cuadros vivos. ¿Ah? Esto es estar ahí inertes, como las estatuas estas vivas que vemos por ahí en los parques. Bueno, a Google lo entusiasman mucho los cuadros vivos, porque los cuadros vivos están inertes, pero hay una tensión, ¿cierto? Porque hay un esfuerzo, hay algo. ¿Ah? Ustedes saben, su comedia El Inspector termina con un cuadro vivo. Los actores no querían hacer el cuadro vivo porque Gogol decía 3 minutos. ¿Cómo? ¿3 minutos? 3 minutos. No, no, pero 3 minutos es mucho tiempo. ¿Qué sentido tiene? Gogol insistía, la obra no va a tener resultado hasta que no estén el tiempo que yo indico en este suspenso. Es tremenda la tensión que se acumula. Y cuanto más dura, bueno, peor. Es incómodo para el actor, es incómodo para el espectador, pero bueno, Gogol quería decir a su manera la comedia es finita. Y acá estamos ante una cosa muy seria. En ese libro que yo les comenté, Arabescos, él comenta un famoso cuadro de un pintor contemporáneo de él, Karl Brülow, el último día de Pompeya. El último día de Pompeya. Fíjense lo que él dice de ese cuadro de Brülow. Dice, las figuras, lo pueden buscar, Karl Brülow, último día de Pompeya, y lo pueden ver al cuadro. Pero Gogol comenta, fíjense qué característico que es esto para lo que yo les estaba contando. Las figuras las ha estampado con fuerza, ¿ah? Con mano con la que solo un genio poderoso puede lanzar. Es todo un grupo, detenido en el momento del golpe y que expresa 1000 sentimientos distintos. Este orgulloso atleta, soltando un grito de horror, de energía, de orgullo e impotencia, que se cubre con una capa del remolino volador de piedras. Esta mujer derrumbada en el pavimento, estirando su mano maravillosa y que nunca aún había aparecido tan hermosa. Este niñito que clava su mirada en el espectador. Este viejo transportado por sus hijos, en cuyo cuerpo terrible respira ya la tumba, ensordecido por el golpe, cuya mano se ha petrificado en el aire con los dedos extendidos. Todo esto es tan potente, tan osado, tan armónicamente reunido en uno como solamente puede surgir en la cabeza de un genio universal. Bueno, de la manera en que Gogol describe el cuadro, bueno, ese cuadro está vivo, ¿no es cierto? No sé si cuando uno mira el cuadro de Brülow, el efecto es este que pinta Gogol. En todo caso, este fragmento pinta a Gogol. Pinta a Gogol y ese gusto, ¿no? Por este tipo de... ¿cómo decirlo? Actings, para usar una... de performance, para usar alguna terminología moderna. En el cuento de los Ivanes, por ejemplo, esto es en el momento de la pelea de los dos amigos, detiene la escena, ¿no es cierto? Y dice, todo el grupo ofrecía un intenso cuadro. Iván Nikiforovich, de pie en medio de la habitación en la plenitud de su hermosura, sin ninguna ornamentación. La mujer, con la boca abierta y reflejando en su rostro la expresión más sin sentido
y llena de miedo. Iván Ivanovich, con el brazo levantado en alto, como se representaba a los tribunos romanos. Era un momento extraordinario, un espectáculo grandioso. Y entre tanto, había solo un espectador. Era el muchachito de la levita inmensurable que estaba parado bastante tranquilo y se limpiaba la nariz con el dedo. Encima este cuadro solemne es en el momento en que se pelean porque uno le ha dicho ganso al otro, ¿no es cierto? Y aquí lo detiene, ¿no es cierto?, en un magnífico cuadro. Detiene la narración, ¿no es cierto? Y, bueno, se queda pintando allí la escena. Quizás el ejemplo más apabullante y uno de los momentos más célebres, a lo mejor, de lo que ha escrito Gogol, es la famosa descripción del jardín de Plyushkin en Almas Muertas, cuando va a visitar Plyushkin, ¿no es cierto?, el terrateniente avaro, ¿no? Bueno, que enviudado, ha quedado ahí solo, ¿no es cierto?, con sus mujiks absolutamente empobrecidos, pero Chichikov, cuando llega a verlo, primero tiene que rodear un jardín. Les voy a mostrar la traducción. ¿Por qué? Porque él va a describir un jardín solitario. El jardín está en silencio. Pero si ustedes prestan atención a los verbos, a los adjetivos, ese jardín repta, se estira, se descuelga, se ha quebrado una rama y aunque esté quebrada, ha habido violencias en ese jardín. Sí, sí. Gracias. Fíjense los verbos, presten atención, acá yo los he marcado. Un viejo, amplio jardín que se estiraba por detrás de la casa, que salía más allá de la aldea y luego se perdía en el campo, cubierto de hierba y de maleza, parecía dotar él solo de frescura a este amplio caserío y era lo único totalmente pintoresco en su artística desolación. Como nubes verdes e irregulares cúpulas de hojas trepidantes yacían unidas en el horizonte del cielo las cimas de árboles crecidos en libertad. El colosal tronco blanco de un abedul, privado de su parte superior, rota por un temporal o una tormenta, se elevaba de esta espesura verde y se torneaba en el aire como una fulgurante y correcta columna de mármol. Su oblicua fractura puntiaguda, con la que terminaba hacia arriba en lugar de capitel, se oscurecía sobre su blancura nívea como un gorro o un pájaro negro. El lúpulo, sofocando en lo bajo arbustos de saúco, cerva y avellano, y recorriendo luego por encima toda la empalizada, se lanzaba finalmente hacia arriba y envolvía hasta la mitad el quebrado abedul. Alcanzada su mitad, de allí se descolgaba él hacia abajo y empezaba ya a prenderse de las cimas de otros árboles o pendía en el aire, enroscando en anillos sus finos ganchos tenaces, mecidos levemente por el aire. En partes se abrían las verdes espesuras iluminadas por el sol y dejaban ver entre ellas una cavidad no iluminada, entreabierta como oscuras fauces. Estaba toda envuelta por la sombra y apenas asomaban en la negra hondura un angosto senderito fugitivo, unas barandillas derruidas, una glorieta bamboleante, el decrépito tronco lleno de oquedades de un sauce, un canoso jenjolero, como una cerda espesa perforando el sauce con sus secos, por el enmarañamiento, confundidos y entrecruzados gajos y hojas, y finalmente una joven rama de arce que extiende desde un lado sus verdes garras hojas, bajo una de las cuales, penetrando Dios sabe de qué modo, el sol la convirtió de golpe en ígnea y transparente, maravillosamente fulgurante en esta espesa oscuridad. A un costado,
en el borde mismo del jardín, algunos crecidos más alto que otros, árboles, álamos, temblones, elevaban inmensos nidos de corneja en sus cimas trepidantes. En alguno de ellos, arrancadas y no completamente desgajadas ramas colgaban hacia abajo con sus hojas secas. El jardín de Plyushkin se mueve, repta, y está en silencio. Sí, puede apenas, no se describe ningún sonido, ni siquiera las hojitas, ¿cierto? ¿Ah? Estos son los efectos. Detrás de esto va la lengua de Gogol y detrás de esto va en buena medida la literatura de Gogol. Podría leerles otros ejemplos, podríamos detenernos en otros aspectos, la cantidad de versos que hay colados, ¿no es cierto?, en la prosa de Gogol, y que podríamos decir como si fueran alejandrinos o endecasílabos, y bueno, no, pero caramba, rimas en el medio del discurrir de la prosa, ¿cierto? Esta es la lengua que Gogol le legó a la literatura rusa y a la lengua rusa. La lengua antes de Gogol usaba el 30% de sus posibilidades. Gogol le abrió las anchas puertas y dijo, bueno, no, esta es la lengua rusa. Bueno, espero haberles contagiado alguna curiosidad por una lectura minuciosa de Gogol y un poquito menos interesada en qué está contando y un poquito más en cómo lo está contando Gogol, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo conmigo? ¿Qué es lo que quiere que yo sienta? ¿Cómo quiere que yo lea esto? Como me escribió un alumno amigo, estábamos leyendo Almas Muertas, lo estábamos leyendo, estudiándolo, y dice, no, tengo que no me acuerdo en qué parte estaba, dice, tengo miedo de dar vuelta a la página. Bueno, le digo, ya está, ya entendiste. Sí, bueno, no me acuerdo cuál era. Tengo miedo de dar vuelta a la página. Se me escapó algo que iba a decir. Bueno, era algún otro ejemplo que me había venido ahora a la cabeza, pero se me volvió a escapar. Bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosa, bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? No, lo último que leíste Sí, fue Omar, muy agradable. ¿me escuchás? La poesía. Sí. No, lo que yo te quería preguntar era, digamos, el tema de las traducciones. Qué difícil debe ser encontrar una buena traducción, ¿no? De Gogol, digo, como para que no pierda el sentido que vos explicabas de lo importante que es el sonido de la lectura, ¿no? Sí, a ver, yo he comparado traducciones de Almas Muertas y, por ejemplo, la de José Laín Entralgo, una vieja traducción de los años 60, 70, a mí me parece una buena traducción. Por supuesto que no atiende absolutamente nada de estas cuestiones.
pero tiene mucho humor, porque evidentemente el traductor entendió que había una... pescó ahí la chispa humorística, la gracia del estilo, y hay otras que, bueno, que le pasan una aplanadora directamente a Google, ¿no es cierto? O directamente hay una traducción nueva, una edición muy lujosa, pero el traductor no entiende lo que está haciendo, sabe ruso y traduce, pero no alcanza eso, no alcanza, ¿Y qué se puede comprar traducido? ¿Qué se podría comprar de Bueno, Almas Muertas, la novela Almas Muertas, en esta edición de José Laín Entralgo, que yo mucho recomiendo. Hay una edición de corregidor de cuentos de Gogol, que está muy bien dentro de aquello de lo que disponemos. Es una buena edición y es de corregidor, o sea que se consigue en Buenos Aires. La de José Laín Entralgo, que era de Bruguera, bueno, habría que buscar a ver si anda esa edición, alguna reedición de Bruguera, o que por ahí esa misma traducción haya sido publicada en otra, ¿sí? Buenas noches. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy alumno de Tamara. Me interesaría preguntar si Google realizó alguna crítica a aquella burguesía provinciana o a aquella pequeña Rusia, Ucrania, para poder entender quizás el contexto donde se acunó su obra. Si realizó alguna crítica, decís. Sí, se realizó, digamos, algún escrito sobre la pequeña burguesía de aquella época. Sobre la pequeña burguesía, bueno, no burguesía, porque todavía estamos, para pensarlo como una categoría, es el mundo de la Rusia feudal, ¿no es cierto? Es todavía el mundo de la Rusia feudal, de los amos y los siervos, ¿cierto? Los terratenientes ucranianos, podría ser su propia familia. Él tiene un relato bellísimo, terratenientes de antaño, terratenientes del viejo mundo, que pinta un poco, a ver, las relaciones de esa nobleza aldeana con sus siervos, ¿no es cierto? Que en esa mirada era una relación, bueno, de mucha vecindad, no era el patrón y el siervo, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que eso existía, ¿eh? Pero, digamos, eran los pequeños terratenientes que a lo mejor tenían 20, 30, 40 almas, ¿cierto? Las almas, los campesinos que tenían, eran la verdadera unidad económica. Por supuesto que las propiedades no se medían en a ver cuántas hectáreas tenés vos de campo, no, cuántas almas tenés, porque como a cada campesino le correspondía un pedazo de tierra, la atadura a la gleba, si vos tenías 40 campesinos, es porque tenías tierra para que trabajaran 40 campesinos y para que también se alimentaran 40 campesinos con sus familias. Entonces, bueno, en Almas Muertas, Chíchico dice, ¿es un campesino de cuántas almas? No, 200. 200. ¿Y aquí el otro señor allá, sólido? No, 400. 400 almas. Gogol va a decir, ay, la lengua rusa tiene tantas sutilezas que hay pequeños rasguitos para hablar de diferente manera, con un terrateniente que tiene 200, con uno que tiene 300, con otro que tiene 400. Se ríe Gogol. No sé
Mauro, si hay allí una crítica, no lo he leído pensando en eso. Él pinta esa nobleza y como son los libros de la nostalgia ucraniana, ¿no? Esto es de esa Ucrania a la que él ya no va a volver. Bueno, si bien hay relatos terribles, ¿cierto? Prima la alegría y el color. Este mismo relato de los terratenientes es un relato sombrío, ¿no es cierto? Porque bueno, así es Gogol, nos hace reír y de golpe paraliza la escena y, ay, Dios mío, ¿qué ha ocurrido aquí? Que me estoy empezando a sentir muy acongojado. Nikolai Vasilievich, como usted me estaba haciendo reír y de golpe, no sé qué ha pasado aquí, pero en el primer cuento de su primer libro, La aldea de Sarochense, bueno, Gogol termina el cuento, los novios se pueden casar después de muchas cosas, la suegra es castigada, bueno, todo termina bien y Gogol no termina el cuento ahí. Se queda mirando la escena del baile, dice, claro, ya son como marionetas. Ay, dice, no hay que mirar mucho una cosa, porque lo hermoso se vuelve feo, lo alegre se vuelve triste, pero Gogol se queda mirando. El problema es que Gogol se queda mirando. Siempre se queda mirando. Y así es como ese cuento hilarante de los dos Ivanes termina con el viajero que se va en un día lluvioso y frío, las calles están llenas de barro, todo se ve frío, gris, horrible. Y si allá y al viajero lo empieza a embargar la tristeza. ¡Qué hastío este mundo, señores! Termina diciendo Nikolai Vasilievich. Bueno, gracias por la atención. Muchas gracias por la conferencia. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no fue una conferencia, fue una conversación. Maravilloso, muchas gracias. Pero muy agradecidos, sí. Muy buena, maravillosa. Bueno, dale. Y después de eso hay ganas de leer de vuelta a Gogol. Y yo pienso sí. Bueno, sí, claro. Usted lo puede leer en ruso, bueno, y aquí los estudiantes también lo podrán leer en ruso. Claro, yo pienso que van a tener más ganas de estudiar el ruso y más rápido conocerlo para justamente leerlo en el idioma original. Por supuesto, pero además para ver que también un idioma no es solamente qué quiere decir esto o cómo se dice aquello. No, a ver, oído, cómo suena. Con la musicalidad. Qué linda es esa palabra. Claro. Qué lindo, sí, en castellano no es lindo. El ruso es tan lindo, total. ¿No? Claro, y describe el ambiente, describe la vida. Justamente Gogol, con las almas muertas, él describió toda Rusia, las costumbres, justamente el alma del ruso, el personaje, la manera de vivir, de comer, de portarse, de tener amigos, de cómo es la realidad en aquel entonces, la verdad. Yo le podría decir, es la gran enciclopedia de la vida rusa. De la vida rusa. Sí, sí. De la primera mitad del siglo XIX. Yo digo, Gogol, en el relato de los terratenientes, dice, las puertas de la casa de Pulgeria Ivanovna y Afanasy Ivanovich, todas cantaban de distinta manera. La que iba del comedor sonaba como con una voz de bajo, así, cuando se abría. La otra puerta, no, era una tiple, pero había unas puertas que daban a la habitación de no sé qué, que si uno ponía el oído, las puertas decían,
Batiushki, Asyapnu, Padrecito, cielo santo, me congelo. Eso decían las puertas. Uno le prestaba, le ponía el oído cerquita a la puerta. O los muebles de Sabakievich, cuando llega Chichikov a Sabakievich y ve los muebles, Sabakievich, gordo, gigante, y los muebles que eran pesados y ominosos. Y uno miraba esas sillas y esos aparadores y los muebles decían, yo también soy Sabakievich. ¿Ah? Las cosas hablan en común. Yo también soy Sabakievich. Repetían cada uno de esos muebles, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo se vuelve extraño, ¿no es cierto? Cuando lo toca Gogol, el mínimo detalle, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué era lo que había en la feria de Sarochin? Sí. ¿Eran pepinos, melones o el diablo sabrá qué cosa era? Esto es, como dice un estudioso de la obra de Gogol, en Gogol la estética que domina o el procedimiento que domina es el procedimiento del nieto. Nieto. Esto es, no es eso, es otra cosa. ¿Qué puedes decir de tal? Bueno, ¿cómo se llamaba? Agafia Fidosievna no era ni parienta, ni la cuñada, ni la comadre de Iván Nikiforovich. No dice nunca que era. Que no era. Nieto, no sé, el diablo sabrá. Sabrá el diablo que es eso ahí. Leamos vos. Y en la próxima lo comentamos. Una pregunta, una última pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bien. Si podría definir a este escritor, Gogol, con cuáles son las palabras que le podría adjudicar para definirlo. Bueno, a ver, Gogol es un demiurgo. Es un demiurgo. Él crea el mundo. Él está creando. Hay un estudioso de Gogol, Yuri Lotman, un famoso semiólogo, que tiene un ensayo sobre el realismo, entre comillas, de Gogol, y empieza diciendo, Gogol era un mentiroso. Y demuestra que todo lo que hace Gogol es mentir. Esto es, decididamente, está mintiendo. Aún cuando Gogol se pone profético, o cuando Gogol se pone melancólico, no le crean a Gogol. No, es efecto. Es efecto literario. Cada cosa que dicen, mírenla con sospecha. Todo es sospechoso en Gogol. Profesor, Bueno, ¿le podría hacer una pequeña pregunta? Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Los libros, o sea, yo encontré cuentos, pero todos cuentos sueltos, El Capote, todos cuentos sueltos, pero, o sea, almas muertas y cuentos sueltos, pero eso es lo más importante de él, los cuentos y almas muertas. Bueno, sí, Almas Muertas, su novela, los cuentos peterburgueses, El Capote, La Nariz, La Avenida Nevsky. Es que son muy difíciles de conseguir algunos, porque... pero los cuentos de Petersburgo, en Mercado Libre seguro que los conseguís, muchas ediciones. Está bien, bueno. Había una muy barata, novelas de Petersburgo, poneo cuentos de Petersburgo, porque, a ver, el género es bueno, poes, ni cuento ni novela. Gracias. Cuentos de Petersburgo. Los cuentos, bueno, la famosa novela Taras Bulba, ¿cierto? Taras Bulba. Sí, la leí también. Sí, está bueno. Bueno, una epopeya cosaca, es una obra arrolladora, Taras Bulba. Sí, pero no sé, se perdió, ahora no la encuentro. Claro. Bueno. Gracias, profesor. Vale. Bueno.
Tamara, si está usted por ahí, bueno, gracias por la invitación y que se mejore y que podamos dialogar un poco en la próxima. Y bueno, muchas gracias, Mijail, que ha hecho acá las veces. Y yo quiero agradecer, pienso en nombre de todos, por una exquisita exposición de un real conocedor de la cultura rusa. Y bueno, la verdad, en el momento en que hace poco, justamente, si no me equivoco, el 24 de mayo era el día cuando fue creado el idioma ruso en el año 863, y ahora justamente el 6 de junio vamos a festejar el cumpleaños de nuestro querido poeta Pushkin. La verdad, Omar Lobos ha hecho una exposición brillante que nos habla de la cultura rusa, de la literatura rusa, y nos dice una vez más que cuanto más conocemos la cultura rusa, estoy seguro vamos a conocer más la cultura también argentina, y por eso lean los libros de Gogol, los libros de Pushkin, conozcan más la cultura, y eso a todos nosotros nos va a hacer más ricos, más interesantes y más conocedores de toda la literatura mundial. Así que muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto esperamos vuestra próxima exposición. Buenísimo. Sí. Bueno, cuando me inviten. Sí, sí. Aplausos. Hasta luego. Hasta luego. До свидания. До свидания. Спасибо, большое спасибо. Большое спасибо. До новых встреч. Всего